Bueno, ¿y ustedes de qué están más pendientes? ¿Del mundial o de la inflación? Pues obviamente del Mundial, pero Pipe, ¿tú qué prefieres? ¿Que se controle la inflación o que gane tu equipo favorito en el Mundial? Mauro, esas preguntas, pues obviamente por lo menos que clasifique Colombia al Mundial. No, pues ya que No, ya eso Felipe, está ya está. igualito al video de los argentinos, donde les preguntaron qué prefiere, Argentina campeón o que baje la inflación, y la mayoría es que Argentina campeón. ¿En serio? No, pues es que Mundial es mundial. la economía, y sí, la economía es bastante emocional. Emocionados van a estar los del salario mínimo. Tenemos negociación de salario mínimo. Hoy vamos a analizar todo sobre el salario mínimo. Hay gente que cree que es de una manera, pero es de otra. Mitos y realidades del salario mínimo, primer tema. Después, el primer unicornio social de América Latina. ¿Cómo es el cuento rapidito? Un unicornio chileno que además combina bienestar con crecimiento para los inversionistas. Es una historia bien interesante. Bueno, Betterfly, muy bien, vamos a ver esa nota de Karen. Les cuento que Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, se lanza ya a la alcaldía de Bogotá. Vamos a ver cómo le va en este año que viene. Tenemos la primera parte de una entrevista con él, con muchas revelaciones sobre lo que está pensando. Interesante. Y finalmente, en plena Navidad y hablando de subirle los aranceles a las confecciones, ¿cómo es eso? Pues Mauro, hay comerciantes muy contentos y hay comerciantes muy preocupados, sobre todo los grandes comerciantes. Vamos a ver las dos caras de la moneda y entonces me parece que tenemos una agenda. Bueno, vamos a grabar. Y en esta noche de velitas muchos ya andan encendiendo una para pedir por el incremento del salario mínimo. Ya inician las conversaciones y negociaciones entre los empresarios y los trabajadores para saber en qué va a parar este tema. Sin embargo, este incremento trae muchos prejuicios detrás. ¿De eso vamos a hablar hoy, Mauricio? Vamos a hablar de eso porque pocos temas encienden tanto las pasiones en Colombia como la negociación del salario mínimo, pero esas pasiones no siempre están basadas en conceptos totalmente ciertos. A veces hay preconceptos que son equivocados. Eso es lo que vamos a discutir hoy, mitos y realidades alrededor del salario mínimo. Recordemos en primera instancia cómo es la ruta para llegar a la negociación del salario mínimo. Las partes presentan este viernes, ¿cuáles son las partes? Los empresarios por un lado, los sindicatos por otro lado, presentan sus propuestas este viernes. Después de eso viene una negociación, a ver si hay acercamientos o no, hasta el 15 de diciembre y allí se verá si hay un acuerdo o no. Hay una última oportunidad de llegar a una especie de acercamiento el 22 de diciembre cuando se estudien las salvedades de parte y parte, y si definitivamente no hay acuerdo, el 30 de diciembre se fija el salario mínimo por decreto, que es como suele suceder en Colombia. Y aquí hay una creencia generalizada y es que esto incumbe a la mayoría de colombianos, ¿no? El incremento del salario mínimo. Ese es justamente uno de los mitos que queremos abordar el día de hoy, que el salario mínimo abarca una inmensa cantidad de trabajadores en Colombia. Resulta que no es así. Fíjense ustedes cómo se distribuyen los trabajadores colombianos entre los que ganan el mínimo, solamente 10%, los que ganan menos del salario mínimo, casi la mitad de los trabajadores colombianos, lo que habla mucho de la informalidad en el mercado laboral colombiano, y 33% que ganan más del salario mínimo. Primera conclusión que hay que tener aquí, el salario mínimo no lo gana la mayoría de los trabajadores, solamente el 10%, y lo que es más preocupante, la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos del mínimo, Karen. Mauro, y yo aquí sí quiero agregar una cosa, hay una tragedia y es que los informales y desempleados no tienen sindicatos, ¿o sí? Bueno, no tienen sindicatos y eso es relevante para esta discusión porque en la mesa están sentados los empresarios y están sentados los sindicatos, y todo el mundo piensa que los sindicatos representan a la mayoría de los trabajadores colombianos. Pues vean ustedes que ese mito no es así. La realidad muestra que en Colombia un bajo porcentaje de los trabajadores está sindicalizado. En Argentina el 28%, Chile el 20%, Brasil 19%, bajamos. En Colombia más o menos el 5% de los trabajadores están sindicalizados. Cuando salen los líderes sindicales, personas respetables por supuesto, a hablar por el grueso de los trabajadores, en realidad están representando al 5% de los trabajadores colombianos, Karen. Y a esto hay que sumarle que adicionalmente uno creería que a mayor incremento del salario mínimo, pues más beneficio para todos los trabajadores. ¿Es esto cierto? Pues ese es otro de los mitos que hay. Cualquiera diría, mientras más se aumente el salario mínimo, mejor va a estar la mayoría de los trabajadores en Colombia. Resulta que eso no es así. Fíjense ustedes cuál es la realidad.
Lo conveniente es que el salario mínimo aumente en la inflación más el aumento de la productividad, es decir, que aumente para garantizar, preservar el poder adquisitivo del salario, pero aparte de eso, lo que se ganaron los trabajadores por aumentar más su productividad. Y eso nos arroja los siguientes números por el momento. Inflación, ¿en cuánto la tuvimos en el mes de noviembre? 12,53 anualizado, que es el dato que nos interesa. Productividad, 1,24 según el DANE. Eso daría un aumento razonable de más o menos 13,8, digamos 14% del salario mínimo. Esa sería la cifra que sería ideal y adecuada. Pero entonces no entiendo muy bien, Mauro, ¿qué pasa si el salario mínimo sube por encima de esos aspectos? Ahí viene la gran pregunta que se hace todo el mundo, esos economistas horrorosos que dicen que el salario mínimo no puede subir por encima de inflación y productividad. Pues para entender qué sucede si sube por encima de esos dos componentes, es que tenemos expertos en impacto económico para descifrar esa realidad. Justamente tenemos esta noche de invitado a un destacado investigador del Banco de la República. Les hablamos de Luis Eduardo Arango, que ya está conectado con nosotros. Así es, Karen, y Luis Eduardo Arango no solamente es investigador del Banco de la República, sino que ha liderado un estudio que se denomina Efectos Macroeconómicos del Salario Mínimo en Colombia, que hizo un conjunto de investigadores del Banco de la República con un conjunto de investigadores de AFIT, de Medellín. Y aquí lo tenemos justamente pues para que nos ayude a resolver esos interrogantes. Bienvenido, Luis Eduardo, a Impacto Económico. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, la pregunta que se hacía Pipe y que se hacen muchos colombianos, ¿qué pasa si el salario mínimo aumenta por encima de la suma de la inflación más el aumento de la productividad? Los efectos son múltiples. En el estudio encontramos efectos en muchas dimensiones de la economía colombiana, pero me voy a referir en particular a los efectos sobre el empleo formal. El aumento del 1% del salario mínimo real produce una pérdida de empleos en el empleo formal de 1%. Estamos hablando de cerca de 46.000 empleos que se pierden en el curso de un año por causa del incremento de ese salario mínimo real en 1%. Se pierden efectivamente 46.000 puestos de trabajo a lo largo del año como consecuencia del aumento del 1% del salario mínimo real. Las empresas que resultan más perjudicadas con el aumento del salario mínimo de 1% real son las empresas de menos de 20 trabajadores, pero fundamentalmente aquellas que tienen menos de 4 años de antigüedad, Mauricio. Bueno, vean ustedes cómo se cae un primer mito, que el aumento del salario mínimo favorece a todos los trabajadores. Resulta que cuando sube por encima de la inflación más el aumento de la productividad, los empresarios empiezan o a dejar de contratar trabajo porque les resulta demasiado caro, o lo que es peor, a sacar trabajadores porque les resulta demasiado caro. 46.000 puestos de trabajo se pierden si el salario mínimo aumenta en un 1% por encima del aumento de la productividad más el aumento de la inflación. Luis Eduardo, hay una pregunta que todo el mundo se hace. Si esto es así, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación más la productividad del trabajo, ¿qué efectos redistributivos tiene? ¿A quiénes afecta más, a quiénes afecta menos en esa escala social del país? Pues en general, si pensamos en términos de distribución, los aumentos del salario mínimo tienen efectos favorables en casi todos los grupos de trabajadores, pero si nos concentramos en las familias, podemos decir que beneficia a la gran mayoría de las familias ubicadas en la parte alta de la distribución o incluso en la parte baja, pero perjudica muchísimo a las familias más pobres, a las familias que están en el primer cuantil de la distribución. Los aumentos del salario mínimo producen caídas en los ingresos de las familias que están en esa parte más baja de la distribución. Y tiene efectos también nocivos en desigualdad. Aumenta el coeficiente Gini, pasa de 0,5 a 0,55, es decir, tenemos un aumento en la desigualdad que es pequeño, pero es significativo estadísticamente. Tenemos mayor desigualdad entonces y tenemos también aumentos en la probabilidad de que los integrantes de las familias se encuentren por debajo de una línea de pobreza monetaria o inclusive por debajo de media línea de pobreza monetaria.
Entonces, pareciera que el salario mínimo no está ayudando a las familias más pobres en Colombia. Eso quiere decir, en resumen, Luis Eduardo, a ver si entendí bien, un aumento excesivo del salario mínimo destruye empleo en el país, afecta más a las empresas más pequeñas, afecta más a los más pobres y deteriora la distribución del ingreso. Así es, Mauricio. Bueno, ese es el contexto en el cual se están dando estas negociaciones del salario mínimo. Para entenderlo, hemos tenido con nosotros a Luis Eduardo Arango, quien coordinó un estudio del Banco de la República al respecto y nos está ayudando a entender las implicaciones de esta negociación. Gracias, Luis Eduardo, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias. Unicornios, esos nuevos negocios que llegan a valer más de $1.000 millones. Uno habla de eso y dice, uy, qué gente tan capaz, pero no se preocupan por los demás, Pipe. Pues como dicen los de la teleletal, para ahí, porque Karen sabe unos que sí se preocupan por la gente. Ajá, les estoy hablando de un unicornio precisamente, se llama Betterfly, de origen chileno, lleva en operación 4 meses en Colombia y definitivamente está cambiando la manera en que se impacta socialmente. Betterfly, el unicornio chileno que llega a Colombia, la nota de Karen. En el mundo del emprendimiento hay varias expresiones zoológicas para hacer referencia a términos financieros. Por ejemplo, cuando nos referimos a que el toro ataca, significa que los mercados están en tendencia alcista. Y cuando nos referimos a una empresa valorada en más de $1.000 millones, le decimos unicornio. Pues hoy les traigo la historia del primer unicornio social de Latinoamérica. Conozcamos a Betterfly, una empresa que da soluciones ambientales y sociales para que el impacto sea positivo. Nosotros estamos súper sorprendidos con los resultados en términos de impacto. Para darte una idea, hemos entregado más de 3 millones de platos de comida anualmente y también solamente Colombia ha entregado más de 3.5 millones de Bettercoins a las distintas fundaciones que están vinculadas con nosotros. Betterfly es la primera plataforma de bienestar. Entregamos bienestar a los colaboradores de las empresas a través de un modelo de suscripción donde nuestra propuesta de valor está construida bajo 3 pilares estratégicos. La primera es la prevención. Entregamos servicios de bienestar en toda la dimensión de su palabra. Segundo, entregamos protección al entregar un seguro de vida para ese colaborador y sus familias. Y el último y más importante, que es el motor de nuestra organización, es el propósito. Esos buenos hábitos se convierten en monedas y esas monedas se destinan a las distintas ONGs y fundaciones que están vinculadas con nosotros. Betterfly ha realizado una inversión de más de $25 millones. Tiene un equipo de 30 colaboradores y cuenta con más de 100 empresas vinculadas. Hemos tenido ya más de 100 empresas que están vinculadas con nosotros, solamente llevamos 4 meses operando, así que los resultados han sido extraordinarios. Empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, sin importar la industria. Las empresas pueden unirse a este unicornio para masificar el impacto. ¿Pero cómo lo hacen a través de la plataforma? Un proceso muy sencillo, pueden acceder a nuestra página web, betterfly.com. Ahí también pueden solicitar un demo y inmediatamente nuestro equipo comercial se pone en contacto con ustedes. Una vez que haces parte de Betterfly, puedes disfrutar de los beneficios como colaborador y además hacer tangible tu donación a las diferentes fundaciones. Funciona de manera muy amigable. En la primera ventana encuentran todos los servicios de bienestar, cuánto tengo acumulado de monedas y cuál ha sido mi actividad deportiva. Entonces, si me voy a beneficios, despliega todos los servicios de bienestar: meditación, pausas activas, entrenamiento físico, alimentación saludable, cuerpo y mente, medicina, salud mental, salud sexual, idiomas, etc. Acá después me permite participar en los distintos desafíos que hay a nivel comunidad y al final ya básicamente te despliega las distintas fundaciones que tenemos vinculadas. Acá quiero donar y me muestra una breve reseña de cada una de las fundaciones, su historia, reseña, tiempo constituida y me invita a generar una donación. Betterfly demuestra que el dicho, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo primero, es en efecto una realidad.
En los últimos años los colombianos nos acostumbramos a oír a Juan Daniel Oviedo, quien fuera director del DANE. Resulta que durante un tiempo desapareció cuando acabó el gobierno anterior y ahora ha regresado con un objetivo: ser alcalde de Bogotá. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuáles son sus propósitos? No se pierda nuestra entrevista en unos momentos. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, los protagonistas del pasado reciente, los protagonistas del presente, aunque estén un poco ocultos, y los protagonistas del futuro, que muchos esperamos que lleguen a hacerlo nuevamente en otras posiciones. Estamos hablando de Juan Daniel Oviedo, quien fuera director del DANE. Bienvenido, Juan Daniel, a Impacto Económico. No, Mauricio, muchas gracias por la invitación y también a todo el equipo de la casa que nos está apoyando para que tengamos esta conversación esta noche. El equipo de esta casa, que es una casa gestionada conjuntamente por Jabrook Coffee House, que es una cafetería, venden repostería, delicioso, absolutamente delicioso, en Chapinero Alto, en Bogotá, que comparte la casa con Hilar. Hilar es una gestiona, presta asesoría legal para artistas, pero también es una plataforma de creación y difusión del arte. Entonces, muchas gracias a esta casa por recibirnos. Juan Daniel, ¿en qué va ese proyecto de irse moviendo hacia una candidatura para la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel? Quiero hacerlo desde esa perspectiva independiente porque, en cierta forma, hay que buscar como salidas, no puntos medios, sino salidas a esa polarización tan tremenda que estamos viviendo en la política en el país y en que podamos demostrar que con el trabajo, con la preparación y sobre todo con las ganas de servir, pues podemos aportar, en este caso, a un espacio pues que me ha dado la vida a Bogotá y que le ha dado la vida a muchas personas, casi 7.9 millones de personas que residen en Bogotá, que más allá de ser Bogotá la plataforma para los futuros presidentes o presidentas de la República, que tristemente lo veo así, como se ha manejado, Bogotá es una ciudad que requiere gestión, que requiere trabajo, que requiere escuchar a la ciudadanía, porque esa región o ese espacio es como parte de lo que yo he querido aterrizar, es una de las 4 ruedas de la economía colombiana. ¿Sí? Bogotá representa una 4ª parte de la economía del Producto Interno Bruto y por consiguiente en este escenario tan difícil de reactivación que estamos viendo de la economía y de salida de una importante situación de crecimiento de la pobreza en el país, pues que a Bogotá le vaya bien, seguramente es una buena forma de que a Colombia también le vaya bien. ¿Cómo se ve, Juan Daniel, la gestión de la alcaldesa Claudia López? Ay, yo tengo que confesar que al principio cuando ella llegó y empezó a armar ese equipo de gente tan preparada, sí, como que ya decía, esta persona es experta en temas ambientales, en temas, yo tenía como, no la esperanza, sino que tenía como el presentimiento de que iba a ser una cosa supremamente impactante para la ciudad. Desafortunadamente la pandemia a todos nos cambió. Sí. Yo siento que la pandemia de pronto distrajo a la alcaldesa, sí, y eso llevó a que perdiéramos como unas prioridades sobre el tema de la ciudad. Queda un año más o menos para las elecciones de alcaldes y en concreto para la elección de alcalde en Bogotá. Y ya digamos que se empiezan a acercar las personas de equipos de trabajo, colaboradores, y alguien que está armando un programa y una campaña le dice a Juan Daniel Oviedo, bueno, necesitamos 3 ideas fuerza alrededor de las cuales se va a construir esta campaña. ¿Cuáles son esas 3 ideas? La primera es, no es muy elocuente desde lo político, pero hay que hablar claro que en Bogotá hay pobreza. ¿Sí? 3 millones de personas en situación de pobreza monetaria no había visto Bogotá en su historia reciente. Entonces, si Bogotá, con toda la infraestructura y con todos los cerebros y perfiles que son naturales que se encuentran en Bogotá, no logra ser exitoso,
en una reducción significativa de la pobreza, pues Bogotá también tiene que ser ejemplo para el país. Entonces, el primer perfil es hablar claramente de pobreza. El segundo es el tema de seguridad. Sí, claro, seguridad todos creemos que es fuerza pública, pero seguridad también es que la ciudad esté bien iluminada, ¿sí? Que los andenes estén funcionando, que haya andenes, ¿sí? Que haya cultura ciudadana. Sí, entonces yo creo que hay una visión multidimensional, suena odiosa esa palabra, pero esa visión multidimensional de la seguridad hay que empezar a aterrizarla. Y la tercera es que sí, somos una ciudad que va a estar 10 años en obra. Somos la ciudad más desarrollada del país. Somos la ciudad que tiene más fortalecido el clúster de servicios y no logramos que Bogotá sea una ciudad mucho más teletrabajable para que la gente se mueva menos, pues no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que el tema de movilidad requiere otras ideas frescas, ¿sí? Supongamos que alguien se acerca a unos asesores políticos y les dice yo quiero ser alcalde de la capital de la República. Los asesores empiezan por hacer un sondeo de reconocimiento de esa persona, recordación, la reacción de la gente hacia esa persona. Todo eso está bien, todo eso está chuleado para Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo se consiguió eso para un tecnócrata de una cosa que para la gente es a veces tan oscura como las estadísticas y el DANE por allá en el CAN? ¿Qué hay en la persona Juan Daniel Oviedo para haber conectado de esa manera cuando lo recibieron además primero tirándole a la canilla, ¿no? Yo creo que el hecho de tener claro qué quería, sí, y mi propósito, de pronto ustedes lo saben, tú lo sabes, pero yo lo único que quería era hacer, pues primero, me tocó algo que entre los economistas no es lo más apetecido. Vamos a ser honestos, sí, los economistas siempre sueñan con ser ministros de Hacienda o directores de planeación o ministros de comercio y no directores del DANE. Pero a mí me tocó eso y yo dije, yo quiero ser un buen director del DANE para Colombia. Y bueno, llega el primer día de mi trabajo en público y todo el mundo, no, ese gomelo, no, que lo cambien, que lo manden a la fonoaudióloga, así, una cantidad de cosas. Pero yo creo que como la persistencia de decir uno, no, yo no me voy a dejar ganar por este matoneo, llamémoslo así, y haberlo sacado adelante, yo creo que eso a la gente lo conquistó esa historia. Y el hecho de haber dicho, pandemia, difícil lo que se viene, pero aquí están sus datos. Porque solo hubo un dato que cumplimos, que fue el dato de IPP para diciembre, pero de resto todos los datos, el calendario decía tal fecha y siempre se logró producir, a pesar de la pandemia, a pesar del ataque informático. Entonces yo creo que la gente dijo, ese man trabaja. Sí, ese man no está haciendo escándalos cuando habla o lo que sea, no, sino que está haciendo su tarea. Cuando se empezó a anunciar desde el gobierno que se podrían aumentar los aranceles para las confecciones, mucha gente dijo, todo el sector debe estar feliz porque los van a proteger, pero resulta, Karen, que hay gente que no está tan contenta. Bueno, Mauricio, eso parece. Hay algunos comerciantes que les parece buena idea y otros que por el contrario están disgustados. Sin embargo, toda la información las tiene Pipe. Sí, pues hay unos comerciantes, sobre todo los grandes de la ropita así finita de la que se viste Karen, que están bastante preocupados porque se subiría la ropa. Se subiría la ropa por el aumento de aranceles. No todo el mundo está contento. La nota de Pipe. Una alternativa de buenos caldos o alimentos para trasnochadores o fiesteros por años en Bogotá ha sido el popular caldo parado, un lugar donde se consiguen los conocidos caldos levantamuertos. Pero desde hace 2 años la pandemia y la inseguridad bogotana. Para los establecimientos nocturnos la seguridad es fundamental. Sin esa variable no es posible generar que nuevos públicos, nuevas personas lleguen o fidelizar a los clientes. Hizo que se cerrara Caldo Parado, el original. No seguimos pues por problemas de atraco, inseguridad y también por lo de la pandemia, porque la pandemia pues nos trajo muchos problemas también. El caso de Caldo Parado, el original, no es precisamente el mejor ejemplo para cumplir con una iniciativa de la alcaldía de la ciudad. Bogotá, 24 horas.
Para poder llegar, digamos, al punto culmen y más ambicioso del año, que es tener Bogotá 24 horas. Pero con todo y la inseguridad, Caldo Parado, el original, sigue ahí, sigue abierto. Ya no en modo nocturno, pero sí con la misma variedad. Los platos de especialidad: sancocho de gallina, calentado gillo, sopa mixta, sopa de raíz, mondongo. Y es que este punto de Caldo Parado tiene su historia. El inicio fue como en 1997. Eso empezó solamente con una enramadita aquí en la parte de atrás, pero ya pues, lógicamente que se ha extendido bastante y ha tenido buena acogida por los clientes. Pues aquí viene gente de toda clase, familiar, la gente que sale de tabernas, la gente que sale a la madrugada de sus trabajos también. Historia que se modificó con la pandemia y la inseguridad, pero que ahora ha vuelto a recuperarse. Nos estamos tratando ya de estabilizar porque ya la gente, pues, como el restaurante tiene buen prestigio, pues no ha sido mucho lo que se haya alejado la gente, por lo contrario ya está llegando todo el mundo. Caldo Parado, el original, uno de esos emprendimientos en el país que busca activar la economía colombiana a pesar del bajón económico de la pandemia y el aumento de la inseguridad. Y así se nos va pasando el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, yo estoy reflexionando, ¿compraste ya las camisas que vas a regalar de Navidad o no? Pues me fui volado, me fui corriendo porque eso puede subir en cualquier momento. En cualquier momento suben los aranceles y el que lleva el bulto es el consumidor. Bueno, Karen, ¿y te quedó claro por qué subir el salario mínimo a cualquier cantidad no siempre le ayuda a la gente que uno cree que le puede ayudar? Sí, Mauricio, la subida del salario mínimo puede ser algo contraintuitivo, pero definitivamente hay varios puntos de vista que analizar. Y nosotros aquí analizamos todos los puntos de vista, tratamos de explicar qué circunstancias afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Nuestra cita nuevamente en 8 días aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.